Hay un lugar donde todos queremos estar, pero ese lugar no es precisamente un espacio, es más bien un sentimiento. Es ese lugar donde te sientes tranquilo y confiado en que todo irá bien. Es ese lugar que te permite soñar. Seguro Sucre, tu lugar seguro. ¡Ya niñado! ¡Subir al bus con elevador! Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Anderson Boscán y esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es jueves 12 de marzo del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a quienes se conecten ya a la señal de La Posta, a quienes comparten y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño, Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar se esconden miles de puestos de trabajo, miles de familias que dependen de la actividad. Un abrazo para la ATM de Guayaquil, para Seguro Sucre, porque todos hemos tenido una nave con la que nos hemos ido de vacaciones con la familia. Cuida tu nave, cuida tu familia. Busca el servicio de Seguro Sucre en segurosucre.fin.es. Un abrazo especial hoy para El Escalón en la ciudad de Guayaquil y por supuesto para Melate, la cafetería en la capital que nos abría las puertas cada mañana. Nosotros estamos muy cerca del local en la Amazonas y Unión del Periodista. Cumplida la cuota comercial, vamos a hacer una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Caliente, caliente, caliente. Ya uno no sabe cuándo empiezan y cuándo terminan las noticias. Ayer por la noche el presidente de la República, Lenín Moreno, emitió una cadena nacional en el que disponía una emergencia sanitaria a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Que estamos parando más bola del coronavirus. Aquello que decíamos que era como una gripe común, un resfrío, pues se ha convertido en una pandemia, declarado sí ayer por la Organización Mundial de la Salud, y animando a los estados a tomar medidas serias, a no quitarle la importancia que esto tiene. Esto ha llevado a una suspensión de vuelos insólita entre Europa y Estados Unidos. Y aquí, puertas adentro, el presidente anunciaba que se mantiene la prohibición de exportar todo lo relacionado a gel, mascarillas, desinfectantes. Anunció una prohibición de espectáculos masivos, una restricción, mejor dicho, de espectáculos masivos, dependiendo de las ciudades y la cantidad de casos, a criterio de las autoridades. Aseguró que los extranjeros que lleguen al país, de países que son focos de contagio del coronavirus, tendrán que pasar una cuarentena, aunque no dijo ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Se ve como una reacción bastante apurada del gobierno nacional por ponerse al día y en sintonía con lo que ya estaban haciendo otros países de la región, sin esperar el tirón de orejas de la Organización Mundial de la Salud. Pero de ninguna manera se ve como una información completa, no nos la han trasladado así. La cadena salió ayer por la noche, se repitió hoy por la mañana y no hay información adicional. El Ministerio de Salud no ha hablado sobre los nuevos protocolos de control en los aeropuertos e ingresos del país. Pero bueno, estamos pendientes. Muy vinculado al coronavirus, de hecho es uno de sus efectos. La desconfianza en el plan de Lenín Moreno se hacía evidente ayer por la mañana cuando el Rejo País cruzaba la frontera de los 3.000 puntos, algo que se concebía como inimaginable a esas alturas, a esas magnitudes un par de meses atrás, cuando se rebajaban las calificaciones de la deuda ecuatoriana. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Es esta una señal de quienes saben de economía y de los mercados de decirle al gobierno del Ecuador, flaco, creemos que eso que estás proponiendo no es la solución final de los problemas y seguimos creyendo que tú no vas por buen camino? Ayer hablábamos de si alcanzaba o no las medidas tomadas, ni a la izquierda ni a la derecha creen que alcanzan. Peor aún, ayer el ministro de Finanzas ha llegado a la Asamblea para tener una reunión de media hora que se ha extendido durante 5 horas y media, en la que el único acuerdo es el acuerdo con el señor César Litardo, que se representa muy bien a él delante del espejo, pero que peso político en la Asamblea no tiene.
ni el Partido Social Cristiano, ni Suma, ni Creo, ni el BIN, ni el BADI están dispuestos a apoyar una decisión legislativa que implique una subida de impuestos o que implique el famoso 5% a los vehículos de más de $20.000. ¿Por qué? Porque estamos a puertas de las elecciones. ¿Qué queríamos? ¿Políticos que tomaran las cosas en serio? Con este panorama vamos a intentar entender de dónde viene la crisis, hacia dónde va la crisis y qué hacemos para salir de ella. Para esto, una persona que sabe de economía, tengo el gusto de tener como invitado esta mañana al exministro de Economía, Fausto Ortiz. Quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, Fausto. Anderson, buenos días. ¿Primera vez en este programa? Primera vez. No nos querías, hombre, ¿qué pasaba? Nos han invitado mucho. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar acá compartiendo, tomando un café con ustedes. Preocupado ando yo por el coronavirus. Y parece que el gobierno nacional también. La crisis que tenemos por delante, en parte, solo en parte, responde a algo que nadie imaginaba que iba a suceder. Esto en teoría no es culpa de nadie. Revienta un virus que no conocemos, se convierte en una pandemia, se cierran los principales mercados de nuestras principales industrias por fuera del petróleo y esto genera un problema. ¿Qué más hace que esto sea tan grave? Porque la gente cree que todo se trata del coronavirus. Sí, mira que si revisamos un poco los números, hace un par de meses la empresa Moody's, calificadora de riesgo, que califica los bonos que emiten los países, nos rebaja la calificación de deuda, que pasamos de estar en una deuda calificada como basura a un nivel inferior. Es decir, la bajan de B3 a CAA1. Y eso ocurre cuando el riesgo país estaba en 1000 puntos. Inclusive los mercados decían, muy fue exagerada, sí, porque bajó la calificación, si el vencimiento que están preocupados después de 2 años en el 2022, porque en el año 2020, en marzo, en este mes, van a pagar apenas 250 o 300 millones y eso lo van a poder pagar. Y entonces está diciendo que había un problema ya antes de que el precio del crudo empiece a resbalarse o antes de que Arabia y Rusia se pongan a pelear y tiren el precio del petróleo al piso. Y entonces el riesgo país luego empieza a salirse de control. ¿Por qué? Porque empieza el mercado a interpretar que el gobierno se está demorando en tomar acciones, no está tomando medidas. No habían reacciones ni siquiera en los medios oficiales, ni siquiera en las redes sociales. Y el problema era que al no haber decisiones, entonces estaban reafirmando el concepto de que la deuda estaba en zona de peligro. Y el mercado de valores, el mercado de bonos empieza a decirle, por si acaso, si te hace falta plata, hacia mi lado no me mires, claro, porque yo no te voy a prestar plata. Y para que te quede claro que no te voy a prestar plata, no solo el riesgo país va a estar en 1000 puntos, va a estar ahora en 1400. Y la semana pasada el riesgo país estuvo en 1400 puntos. Sí. Para el día jueves 5 de marzo. Amanece el día en 1400 puntos. Y para la noche el riesgo país se va a 1700. ¿Qué pasa? Coincide ese día con una divulgación quizás un poco exagerada. Le echan la culpa a Alberto Costa Burneo de esto. Exagerada la divulgación de Alberto, porque el día previo, el día previo al 5 de marzo, el Ministerio de Finanzas hacía un recorrido con un par de técnicos a nivel local a decir, mira, esta es la ley de finanzas públicas que vamos a ver a la Asamblea, lo que se llama el Código Orgánico de las Finanzas Públicas, y la ley está mucho más concentrada, mucho más pequeña, mucho más consensuada. Le han quitado un poco el ruido y va a ser bastante bien recibida en la Asamblea, esperaban ellos. Y yo en la reunión que tuve con técnicos de finanzas les preguntaba, oye, ¿y cómo les va con la emisión de Fondo Monetario?
y decían, bueno, la misión del Fondo Monetario no fue una misión de la cuarta revisión, que era la que iba a terminar con un informe en el que decía ha cumplido o no ha cumplido, y terminaba con un desembolso arriba de 250 millones de dólares. Y decían, esa misión no hubo. Lo que hubo fue una revisión de cifras y que terminará el 31 de marzo con un boletín de prensa del Fondo Monetario diciendo estos son los números que está Ecuador. Y luego vendría la revisión del artículo pero yo hablé con gente del Fondo, Fausto, que tú tienes que tener muchos más contactos que yo allí. Pero a mí me aseguraron que estuvo aquí la jefa de la misión del fondo, que tuvo una reunión muy tensa con el ministro Martínez, sobre todo porque el fondo había identificado en diciembre una brecha de más o menos 1.500 millones de dólares en el presupuesto ecuatoriano, en las finanzas públicas ecuatorianas, que incluían incluso fondos utilizados o la cantidad de dinero público que gastan los municipios de Quito y Guayaquil, que era algo que no estaba dentro del cálculo inicial. Le habían pedido al ministro Martínez revisar esto, y cuando viene la jefa de la misión, lo que encuentra es que el ministro Martínez no le entrega información. Y ahí se produce una reunión muy tensa que obliga a adelantar la fecha de terminación de la visita. Eso sí sucede realmente. Supongamos que esa es el motivo, ¿verdad? Pero estás todavía dentro del programa con el Fondo Monetario, estás revisando los números con el fondo, no vas a tener el desembolso. Y era un tema puntual. Es decir, ¿va a haber desembolso? No. Igual que el año pasado en septiembre. Nosotros inclusive decíamos, cuando analizábamos la información de que el fondo se había ido, decíamos, el fondo seguramente va a volver a condicionar el desembolso a la eliminación de subsidios de combustibles, claro, a la presentación de la ley de Código de Finanzas Públicas, a la ley de independencia del Banco Central. Decíamos que eso seguramente iba a ser el condicionante, ¿verdad? Ocurrió entonces que no terminó inició o terminó la visita, y entonces no iba a haber el desembolso. Pero inclusive eso de ahí, yo tuve reuniones el día siguiente, el jueves, con gente que hace análisis sobre la situación económica del país, y esa era información que se la conocía, digamos, ¿no? Era un tema no a nivel técnico internacional, era conocido, no era un tema como secreto. Y entonces luego viene el anuncio de un analista económico de prestigio, y en lugar de que sea el anuncio del Ministerio de Finanzas. Entonces, un poco la pregunta es, ¿por qué razón no es el Ministerio de Finanzas el que da la información oficial para decir, señores, por si acaso, si están esperando la plata del Fondo Monetario, esa no va a llegar ahora porque estamos en otra circunstancia con el fondo? Hubiera sido mucho más o menos doloroso que el ministro de Finanzas sea el que anuncie y no sea el que reacciona. Sí. Y entonces, del almuerzo a la cena, el riesgo país pasó de 1.400 puntos a 1.700 puntos. Y al día siguiente, el riesgo país empezó a tocar ya los 2.500 puntos. Entonces, está de alguna forma conectado, porque empieza a tocar los 2.500 puntos antes de que Rusia y Arabia... Sí, esto pasa hasta el jueves. La caída del precio del petróleo se produce el lunes, con certeza se sabía hacia el domingo que esto iba a suceder. Pero claro, esto sucede antes, esto sucede incluso antes de que el día viernes el mundo se dé cuenta que el coronavirus se está convirtiendo en una crisis mundial. Claro, y entonces con las medidas económicas que se adopta, que toman anteayer, lo que uno hubiera esperado es, vas a corregir no solamente la coyuntura de la caída de precio del crudo, sino desde el arranque, tu situación inicial, la que alguien te dice no vas a poder pagar deuda. Porque deberías tú decir, ¿sabes qué? Sí voy a pagar deuda. O deberías decir, ¿sabes qué? No me interesan los mercados internacionales porque estoy suficientemente fondeado para poder enfrentar cualquier cosa. Situación que no existe. ¿Ya? Entonces, ese no es nuestro caso. Ese no es nuestro caso. Entonces, el gobierno pasa a medidas relativamente tibias que no corrigen el largo plazo. Va al corto. No vayamos todavía para allá. Estamos todavía en retrospectiva. Aquí hay un país con una brecha fiscal importante y problemas estructurales importantes en sus finanzas públicas y en su economía en general. El Fondo Monetario está apretando las cuerdas antes de que todo estalle para que el Ecuador se ponga a hacer la tarea y poderle desembolsar lo que había prometido, porque el fondo está compuesto por más gente que Donald Trump. O sea, aquí participan más que los americanos, no solamente ellos. Pasa el coronavirus a un plan importante.
Esto ya se da para el jueves, viernes de la semana pasada, en el que se nos anuncia que hay posibilidades de que esto se convierta en una pandemia y empieza a haber cuarentena en Italia, empieza a haber cuarentena, cierre de fronteras con Irán, mercados importantes para el Ecuador empiezan a bajar su consumo o a cerrarse al mundo abiertamente. Esto impacta en nuestros principales sectores, camarón y banano. Para que alguien dimensione qué tan importantes son estos sectores, ¿qué se le puede decir? O sea, para que alguien entienda que una caída del 20%, 25%, como se calcula para este año, es importante de qué estamos hablando. Porque cuando la gente piensa en economía, suele pensar en el presupuesto del Estado solamente. Sí, hagamos las diferencias y usemos un punto de comparación. El año 2014, Ecuador exportó 13.000 millones de dólares en petróleo. Más o menos, también es importante estos números para poder ir a la cadena de presidente. Más o menos, el Ecuador exporta 130 millones de barriles de petróleo al año. En el 2014 el precio del petróleo estaba en 100, son los 13.000 millones de dólares que se exportó en petróleo. El 15, el precio del petróleo se desploma desde el 14, sí, claro, pero se cae el 15 y casi que en 50. Sí. Por lo tanto, el país ya no exportó 13.300 millones, sino que exportó 6.600 millones. Es decir, el petróleo se cayó a la mitad. Perdimos más de 6.500 millones de dólares en exportación petrolera. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo solucionó el gobierno? El gobierno anterior, porque eso fue del 14 al 15, lo solucionó solamente con endeudamiento. ¿Hubo problemas de desempleo? No, porque el problema lo que tuviste era en Petroecuador, digamos, y no tuviste que votar a nadie en Petroecuador porque el petróleo se cayó a la mitad. Hoy día, el precio del petróleo, pensemos por un segundo que cae de 55 del año pasado, pensemos que se estabiliza y cae a 35 en promedio en este año. Okay. Son 20 dólares, y también para hacer la fácil la multiplicación. 20 dólares. Entonces, ¿cuánto es en pérdida en exportación de petróleo? 130 millones al año por 20 dólares, estamos hablando de 2.600 millones de dólares en petróleo. ¿Ya? Esa es la caída en petróleo. No nos olvidemos que también importamos, que hay un alivio ahí, pero vamos por un reto. Por eso se calcula más o menos en 2.000 millones el impacto y no en 2.600. Es mucho menos, pero vamos un ratito solamente a hablar de las exportaciones, después regresamos al neto. Entonces son 2.600 millones en petróleo. Pero en las exportaciones privadas, exportamos también 13.000 millones de dólares, las privadas. De las privadas, las dos más importantes, y se andan peleando, pero ya ganó camarón, las dos más importantes es camarón y banano. Cada una con 4.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando... Casi una industria petrolera. Es correcto. Entonces estamos hablando hoy día que entre las dos es petróleo. Son 8.000 millones de dólares. Si tú haces el número de que le puede pegar al camarón y al banano en un 20%, ¿verdad? Mía. Entonces vamos al 25%, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones. Entonces tú sumas 2.000 millones de dólares de camarón y banano, más 2.600 millones de petróleo, estamos hablando de 4.600 millones de dólares menos en exportaciones ecuatorianas. ¿Qué es traída de dólares? Sí, son dólares que van a dejar de ingresar. Caída menor que la del 2014 a 15, que fueron 6.000 millones. Pero ahora la cosa es más complicada, por dos motivos. Uno, porque en el 14-15 tuve acceso a financiamiento. Sí. Hoy te dicen, no me vuelvas a mirar acá por mercados internacionales en el tema de financiamiento público. Y en el privado, el problema está en que hay que hacer las cosas bien para que no se rompa la cadena de pagos. Porque el que exportó el camarón, si se atrasan en pagarle en China, claro, entonces él también va a decir acá internamente, tú me vendiste comida de camarón, espérame un poquito. Tú me vendiste larvas, espérame un poquito. Señor banquero que me dio el crédito. Espérame un poquito, ¿verdad? Entonces, el tema está en cómo logras que la situación no termine en una cesación de pagos en ninguna parte de la cadena. Afortunadamente, las cosas, si uno habla con el sector camarero bananero, no están en estado de shock aún, digamos, ¿no? Porque lo que han sentido es en algunos casos una baja en el precio, en algunos casos una baja en la producción, pero en el periodo largo pudiera ser más grande. El problema es si esto no se controla de aquí a 3 semanas, como algunos están creyendo, no se va a poder controlar. O sea, el problema es si en lugar de suavizar la curva de expansión del coronavirus, logramos que la pandemia tenga un repunte en Unión Europea completa, Estados Unidos que está empezando a vivir sus brotes y sus propias emergencias,
Si no hay un control de estos mercados, que son nuestros mercados, entonces sí va a haber un problema. Claro, y ahora vamos entonces el primer tiempo del partido se llama exportaciones. Vamos al segundo tiempo del partido que se llaman importaciones, ¿verdad? Okay. Y al final de los dos tiempos vemos cómo quedó, si fue 3-0 o fue el partido terminó con menos goleada. Entonces, en las importaciones, exportamos 130 millones de barriles anuales de petróleo, pero importamos también 50 millones de barriles anuales. Por lo tanto, en derivados, ¿verdad? Que se venden a pérdida, ¿no? Entonces, el neto de la exportación son 80 millones de barriles. Sí, y seguimos con los $20 del ejemplo. Entonces, la caída en el precio del crudo impacta en 1.600 millones de dólares a la balanza comercial. ¿Ya? A la balanza comercial. No al presupuesto del Estado, que esa es otra dinámica, a la balanza comercial. ¿Cómo corriges esa caída en la balanza comercial? Importando menos del sector privado. Por eso la gran discusión, esto nunca se hizo público, pero la gran discusión dentro del gobierno era, tenemos que poner salvaguardias. Que no lo querían hacer porque fue una medida de Correa que ellos desmontaron diciendo que era un idiota por haberlas puesto. Y ahora ellos estaban discutiendo si era la medida correcta, precisamente porque lo que tenían que equilibrar era dificultar al menos la salida de dólares del país. Claro, salvaguardas cuándo, debería ser la pregunta, ¿no? En un entorno de recesión no tiene sentido. Porque hoy día si me van a mandar a que no salga a la calle, que no consuma, que no vaya al cine, que no vaya al mall, ¿verdad? No voy a consumir. Entonces seguramente tampoco voy a estar comprando productos importados y va a haber una caída en la importación. Entonces hoy día creo que vale la pena apostarle al menor consumo de la gente. Es decir, no necesitas encarecerle los productos a la gente con la salvaguarda. Apostémosle hoy, en este momento todavía, a la caída en el consumo. Mira que el año pasado, la balanza comercial total, petrolera y no petrolera, fue superavitaria, es decir, hubo más exportaciones totales que importaciones totales por 800 millones de dólares. Entonces, este año esos 800 millones sirven para poder controlar un poco esos 1.600 millones en la caída del petróleo. Pero te falta todavía los potenciales 1.000, 1.500 o 2.000 millones en el tema de los otros productos, entonces donde vas a tener que también controlar. Ahora, aquí hay algo, ya va. Aquí hay algo que para muchos es todavía un misterio, porque todos leemos los titulares: la guerra del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia provoca la caída. Lo que muchos no entienden es cómo carajos dos países pueden provocar una caída, aun siendo los principales productores de petróleo, por un lado Arabia Saudí y por otro lado Rusia. ¿Cómo es que provocan esta caída y por qué? Sí, la OPEP usualmente se reúne para decir, como el precio del petróleo está cayendo por la menor demanda de China, vamos a bajar la producción. Y a veces dicen, bajemos la producción en 500.000 barriles diarios. Es decir, casi si estuviéramos en el OPEP, dice, apaga el switch a Ecuador, que son los 500.000 barriles que exporta Ecuador. Es decir, es poca cosa a nivel mundial, pero con esa poca cosa a nivel mundial, controlas algo. No se pusieron de acuerdo, y entonces dicen, si no nos ponemos de acuerdo, entonces bombiemos, pues entonces sigamos vendiendo. Pero hay que ver quién puede bombear y quién no puede bombear. Arabia Saudita se supone que tiene un precio tiene un costo de producción de $10 por barril. De hecho, avisaron a sus compradores que iban a dar descuentos. Claro, entonces ellos, en abril para ellos la venta tienen la del petróleo. posibilidad de decir, hago el descuento, voto productos al mercado. Estados Unidos, que el costo de la producción del esquisto es más alto, quizás esté hoy día bordeando los 40 o 45. Sí. Entonces, en ese momento, ellos no pueden decir, yo también voy a soltar todo el petróleo y no me pasa nada. Ellos tienen que, en algunos casos, algunas empresas americanas estarán quebrando. Sí, las pequeñas sobre todo. Las pequeñas, y lo que hará que otra gente entre a ese mercado y el costo de producción baje, porque hace unos 4 años el costo de producción está arriba de 60, pero en la medida que alguien quiebra, alguien entra más barato y el costo de producción también se achica. Y entonces Rusia no creo que tenga el mismo costo de producción que Arabia Saudita, por lo tanto no pueden entrar a la pelea como pares. Y entonces hoy día el precio del petróleo está en niveles de 33 por ahí. Pero si mañana
Mr. Putin y los árabes se reúnen en un cuarto. Dice, ya firmemos la paz, vamos a fijar un precio de petróleo. La recuperación va a ser así de pronta como fue el desplome. Pero recuperación, ¿a qué nivel? Del precio. Sí, pero ¿a qué nivel de precio? A niveles de los que teníamos antes del desplome, $50 promedio. No, es que el 50 era antes del coronavirus chino. Porque cuando arrancamos el presupuesto del Estado estaba claro. 51. 51. Y el Fondo Monetario, cuando hacían los números, decía, el precio de petróleo, 50 en los siguientes 4 años. Entonces, el escenario, el nuevo normal en coronavirus es 40. ¿Ya? O sea, independientemente se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo, ellos estaban fluctuando entre 40 de precio o 35 o 30 de precio. En ese rango es que hay que llegar. Por lo que es lo mismo decir, un castigo, una caída para nosotros como país productor petrolero de $10 o 20. Es decir, por ahí vamos. Okay. ¿Ya? Pero el precio del petróleo, si sube o no nos corrige ese 20 o 25 de exportación bananera y camaronera. Entonces, lo que hay que chequear es cómo el mundo termina de acomodarse, cómo el mundo da muestras de que controla la crisis sanitaria para que esto de acá se termine como en el primer semestre, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, unas finanzas públicas con hueco. Una caída del precio del petróleo, más o menos $20 de barril, importante. Una caída en el sector exportador, que casi nos iguala a la caída del precio del petróleo en importancia. Y por último, una revalorización del dólar en comparación con nuestros vecinos inmediatos y principales competidores. Que viene desde 2014 y que se ha acentuado más en estos días, ¿no? Y eso de ahí, la revalorización del dólar te dice que la tasa de interés también se desploma, tanto así que la tasa de interés americana de un bono de tesoro americano está en medio punto porcentual. Y entonces nosotros en teoría deberíamos tener acceso a financiamiento barato, ¿no? Pero nuestro financiamiento de los mercados es hoy día cerrada la puerta, pero si quieres golpearla hay un letrero que dice 30%, claro. Lo cual te dice es imposible, ¿no? No es viable. Ante este escenario, este cisne negro como llaman algunos, lo que ha anunciado el presidente, ¿para qué alcanza? ¿Para qué sirve? Porque servirá para algo. Muchos economistas reconocen en las medidas anunciadas por el presidente un esfuerzo importante de ajuste fiscal. ¿Qué tanto cubre eso el hueco? Ya, si uno cuantifica las medidas, dice el ministro de Finanzas en la rueda de prensa del mismo día de las medidas, una rueda de prensa, y él cuantificaba y decía, las medidas podrían dar 2.252 millones de dólares de mejora fiscal. ¿Ya? Vamos con la fácil antes de que me olvide. 1.400 millones de dólares de recorte en el gasto corriente de lo que es bienes y servicios de consumo. Y bienes de capital. 600 millones de bienes de capital. Ahí hay una primera interrogante. En bienes de capital, estás hablando como gobierno de un recorte de 600 millones de los 5.500 millones que fue el gasto capital del año anterior, o estás hablando 600 millones de los 7.500 millones que presupuestaste y que no lo vas a hacer en el año 2020, ¿no? Entonces hay que ver de qué estamos hablando, primera cosa. Vamos al gasto de consumo, bienes de servicio de consumo, 800 millones. Estás hablando de los 6.000 millones de dólares de bienes de servicio de consumo, que ahí adentro están 4.000 millones de importación de derivados, que va a caer sí o sí porque el precio del petróleo ha caído, o estamos hablando solamente de los 2.000 millones de dólares de bienes de servicio de consumo, que es el tamaño de ese gasto. Pues si estamos hablando de ese gasto de 2.000 millones, pensar en que se caen 800 millones de dólares, que es casi la mitad, ¿verdad? Entonces tú dices, oye, entonces si era tan fácil, ¿por qué no lo hiciste antes? Entonces, si era tan fácil, qué bueno que hay la crisis para que tú puedas hacer el recorte. Yo me temo que los 800 millones de dólares, buena parte sea también por la caída en el costo de la importación, que no es nada, claro, porque presupuestariamente se registra 4.000 millones de gasto de importación y 4.000 millones de ingreso de financiación, es decir, el efecto de los dos es cero. Si bajo acá y sigue siendo cero. Ahí están los 1.400 millones, los 2.200 millones. Luego dice el gobierno, 250 millones de dólares para los que tengan carros de más de $20.000 en avalúo.
Sí. Lo primero que hice después de ver la noticia fue la matrícula de mi carro y dice $2,000, por lo tanto no caigo yo en el grupo que va a contribuir. Claro, yo tengo un pana, el Johnny Manrique, que anda por aquí, que dice, me saqué el pozo millonario, y ponen la foto de la matrícula, 19.999. Johnny tiene suerte, sí. Y entonces, ¿qué ocurre, no? Entonces, yo hubiera esperado, y creo que el mercado también, de que elimines o flexibilices y liberalices el precio de la gasolina extra. A ver, lo discutían, no lo discutían, lo tenían como medida cierta, como una cosa para anunciar. Llamaron a muchos representantes de cámaras, opinión pública y economistas y les dijeron, vamos a liberalizar la extra. Liberalizar la No lo extra. hicieron porque calcularon como contadores, no como financieros. Dijeron, a ver, ¿cuánta platita nos va a dejar de entrar hoy si liberalizamos la extra con el precio del petróleo bajo? Claro. Porque dejan de recaudar porque venden la gasolina al precio estándar que están vendiendo. La gasolina no nos baja. Y claro, es que si le hubieran puesto la extra hoy día, quizás hubiera sido más barata Era más que barata. la que estaba al 1.85 que Era está en más la barata. calle. Habían calculado 1.5. Claro, entonces ese valor menor, pero hubieras terminado haciendo lo correcto, que es dándole a la gente la posibilidad de comprar más barato si el precio del petróleo está caído, ¿verdad? Y también diciéndole a la gente, ya tuviste 3, 4 meses de barato, ahora acompáñame cuando el precio se vuelva a acomodar Claro. al 1.95, al 2.05, al 2.30. ¿Ya? Entonces, y eso es una medida estructural. Es que no nos podemos olvidar una cosa. El subsidio de combustibles el año 2019 fue 2.700 millones de dólares de todos los combustibles. El déficit fiscal fue 4.000 millones de dólares. ¿Ya? Pero Importante. no hay como olvidarse que el subsidio de combustibles llegó a ser 6.000 millones de dólares Claro. y también el déficit fiscal llegó a ser 6.000 millones de dólares. Es decir, de alguna forma, si uno mira la historia de los últimos 10, 12 años, vinculado. el déficit fiscal es idéntico al subsidio de combustibles. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay déficit fiscal, el país se endeuda. Entonces, ¿para qué te estás endeudando como país? Para tener subsidio de combustibles, para darnos combustible subsidiado. Si me haces una carretera, y ojalá que no haya corrupción, esa carretera va a autopagarse o por el peaje o porque por la carretera van a transitar bienes que van a ir al exterior y nos va a dar plata. Pero si haces deuda, tomas deuda para que rodemos los dos en el carro todo el día, Es una locura. no se repaga nunca. Era la oportunidad, sigue siendo la oportunidad con el nuevo ministro de Finanzas de hacer esa situación. El gobierno calculó más. Yo suelo decir, el gobierno pensó más en el futuro del gobierno que en el futuro del país. Me corregía alguien ayer que aprecio mucho intelectualmente y me dice, no, ha pensado también en el futuro del país, porque una caída del gobierno es también un golpe duro para el país. El gobierno ha pensado más en cómo terminar la fiesta en paz y cómo llenar el bache. Llegar de aquí hasta mayo. Eso no es lo prudente, pero es lógico que así lo hagan después de lo de octubre. La cosa es, ¿esto aguanta de aquí a mayo? ¿De este año o del siguiente? Del siguiente, me refiero, de mayo del 2021. Porque la promesa es, hicimos lo necesario para terminar el gobierno. Eso es lo que te dicen las altas voces de Carondelet. ¿Van a llegar con esto? Mira, el gobierno está viendo si pasa marzo de este año. ¿No? Sí. Eso está viendo, ¿verdad? Y la situación es así de dura, ¿no? ¿Pasaremos marzo o no? En los 2 primeros meses del año, la recaudación fiscal fue 2.200 millones de dólares. Ligeramente más baja que el año pasado. Por ahí va más o menos bien. En el mes de marzo... En febrero se dio la recaudación más baja de la historia, según publicabas tú, ¿no? Claro, y me saltó a reclamar al SRI que por favor no publique cosas que no son reales y yo estoy esperando que alguna que diga que no fue la más baja, digamos. Pero en otro caso, me reclamo también porque no citaba la fuente y ahora cito que la información es de la página web del Ministerio de Finanzas. Y hasta ayer la recaudación del Ministerio de Finanzas era, hasta en el mes de marzo, 337 millones de dólares en el mes de marzo. 80 millones más que el año pasado. Ok. Y llegaríamos en este año a unos 1.200 millones de dólares de recaudación. Esa es la recaudación del mes de marzo, mayor que el año pasado. Esa 1.200 millones es la recaudación de impuestos en marzo que se obtuvo en el año 2019.
13 o 14, por ahí. Ok, el mejor momento de la economía. El mejor momento fue el 17, que fueron 1.400 millones. ¿Ya? Y ahí hubo ese valor alto, porque eso es también consecuencia posterior al terremoto que hubo ya, se acumuló algunas cosas y ya empezó a mejorar en ese año 17. Y entonces, ¿el gobierno qué está haciendo para tratar de pasar marzo? Veamos, tú estás preguntando a mayo del otro año, es una situación de largo plazo, pero marzo de este año, ¿qué está haciendo? Pasó un decreto en el que decía algo que es normal en finanzas, decir, estoy buscando excedentes de plata en las empresas públicas. Sí, vi, 280 y pico millones se llevó de las empresas públicas. Claro, entonces he encontrado que aquí hay 280 millones y eso ya le entró a la caja. ¿Te parece bien eso? Me parece normal. No bien. La CNEL estaba bien cabreada. Es normal. Hay una carta del gerente de CNEL diciéndole al ministro, oiga, devuélvame 61 millones. Oiga, hubiera hecho una mejor programación para gastarla en el transcurso del año, no dejarlo al fin del año como excedente. O al menos comente bien qué es lo que va a hacer en sus planes para tener información. Pero mira que, sacaste la caja a la cuenta corriente única de lo de diciembre. Y eso fue anteayer. Y el día de ayer, le dice a las empresas financieras, yo entiendo que básicamente debe ser la CFN, dice, oiga, repártame las utilidades suyas, porque yo soy su accionista y dueño. Y ayer le entraron 140 millones de dólares de utilidades de empresas públicas, ¿ya? Entonces, eso no lo he dicho todavía en Twitter, pero lo voy a decir a la salida del programa, porque ya está dicho acá. Primicia. Entonces son 140 millones. Entonces tú te vas dando cuenta que el gobierno está juntando el medio con el real para salir bien librado de marzo. Y también está bien, digamos, eso es lo que hay que hacer. Claro, pero ojalá, cuando te olvidas la billetera y empiezas a contar de centavitos. Sí, pero ojalá lo informe la autoridad, el ministro, que no nos enteremos nosotros porque como decían por ahí, un pseudoanalista presenta la información. ¿Por qué no lo informan? Porque la rueda de prensa que da el ministro de Finanzas es bastante apurada, es una rueda de prensa que normalmente se haría el día siguiente para explicar con calma las medidas que acaba de explicar el presidente. No, la dan media hora después de la cadena y se sentía, resultaba evidente para quienes seguimos la política que era un mensaje desesperado a los mercados, decir voy a pagar marzo, reunir los fondos para pagar marzo. Fue un mensaje que repitió en 2 oportunidades el ministro, se puso muy nervioso cuando no encontraba la hoja donde tenía el mensaje clave de su declaración. ¿Por qué sale a decir ya tengo los fondos para cumplir en marzo si vemos que están en marcha estas medidas ingeniosas para recaudar fondos donde no hay? Lo que quieren es cash ya. Claro, porque son 1.000 millones. El aumento en la retención del 2 al 2.75 para las empresas es anticipado, como bancos, como telefónicas, es un anticipo de impuesto de renta, es decir, pan para hoy día, recursos hoy día y complicarse el flujo de caja un poco en el marzo o abril del próximo año, sí, ¿verdad? Porque en ese marzo o abril no vas a tener ese incremento de la retención que estás haciendo hoy día y vas a jugarte contra ese año. Anticípame el impuesto de la renta, básicamente. Entonces, estás hoy día utilizando esa plata porque hoy día tienes la urgencia de utilizarla. Y lo más probable es que el otro año, entonces, necesitas una reforma tributaria para darle más recursos al siguiente periodo. Pasamos marzo, imagínate, pasamos marzo. ¿Hay otro mes así de complicado en el transcurso del año? Porque me contaban los que más o menos saben y me dicen, hombre, marzo era un mes particularmente especial porque era un mes con mayor vencimientos de deuda externa. ¿Hay otro mes que exija tanto fiscalmente al Estado como lo exige marzo? Siempre es diciembre, ¿no? Siempre es diciembre. El décimo. Porque para el décimo, porque hay que acumular y pagar todo lo que dijiste. En diciembre te pago, más adelante te pago a la obra pública, se acumula, y en diciembre terminas pagando o quedándote con atraso. Siempre diciembre es el mes que más demanda, o el último trimestre, ¿no? Uno va a veces viendo el déficit fiscal, cómo se comporta de enero hasta septiembre, y entonces, por ejemplo, en febrero hay un superávit de 48 millones hoy día, pero en septiembre puede haber un superávit de 1.000 millones también, pero de octubre a diciembre, entonces es cuando cambias y dices, ahora me dio un déficit de 4.000 millones, es decir, el último trimestre es el fuerte y de los cuales diciembre es el más demandante de recursos.
Pero marzo, yo creo que el gobierno está también ahí con alguna preocupación, porque el Fondo Monetario también le dijo, oye, no vuelvan a hacer, ¿verdad?, estas operaciones tipo ripo, en donde dejas oro de respaldo, Sí. o peor, en donde dejas bonos de deuda externa Basura. que se emitieron, que no se colocaron, que no están registradas como deuda, como que fuera garantía, ¿no? Entonces el gobierno ha hecho emisiones de esa cantidad, quizás unos $1.000 millones en el año 2018, que eso es público porque estaban publicados en los boletines de deuda del Ministerio de Finanzas, pero con garantías de bonos 2020, 2022, 2023 y 2026. ¿Verdad? Entonces yo creo que es sano, en el caso de Martínez, que vayan estos días a decir, esa operación las voy a ir de una vez eliminando para quitarle ruido a que mañana ocurra que por no pagar 500 millones tengo garantía 1.000 millones. Entonces eso hay que irlo haciendo y está bien. Recta final de la conversación, Fausto Ortiz. Qué interesante conversar con alguien que sabe, para que nos desasne un poquito. Ya en el terreno de lo mundano y lo particular, este es un año en el que tú te meterías a inversiones domésticas, como sacar un departamento, meterme un nuevo carro, un mejor carro. O sea, en el día a día del ciudadano, este es un año en el que este tipo de inversiones son riesgosas, son peligrosas, o tampoco es para tanto. A ver, es que depende, ¿no? Porque si has estado acumulando plata para comprarte el carro, ¿verdad? Entonces, creo que era una decisión bastante pensada y hay que comprarse el carro. El gobierno te puede espantar a que compres el carro, porque está diciendo, si compras un carro más de 20.000, te voy a clavar 5%, ¿verdad? Entonces, entonces ahí uno diría, chuzo, ¿será entonces que mejor... La Asociación Automotriz del Ecuador acaba de decir que se calcula un decrecimiento del 15% para este año si se aplica una medida como esa. Claro, es que pues, es un error, digamos, ¿no? Entonces el gobierno podría corregir y decir, no aplica a los carros nuevos. Alguna cosa así podría ir corrigiendo. O dimensionar bien el tamaño de la crisis y ver cómo corriges. O eliminar aquello, irte por el subsidio de la extra. Y lo mismo, si tú dices, quiero comprarme una casa y quiero aprovechar el programa del gobierno y la banca privada de casas de 90.000, 100.000, 150.000 dólares, que a una tasa del 5% y un plazo largo, y tú, para evitarte tu alquiler, entonces no es un tema que tú digas voy a posponerlo, porque está ahí la oportunidad, está ahí el momento y necesitas hacerlo. El asunto acá es, ¿será buen momento para hoy día entrar y pensar en la segunda casa, en una casa rentera? Entonces, esa decisión extra, aguántala un poco, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son los que uno podría pensar, pero en detenerlo. Pero en el resto de cosas sí, hay que tratar de estar claros y tú vas caminando ahí y empiezas a escuchar tantas cosas y dices, ahora tengo que asegurar mi trabajo, tengo que trabajar mucho mejor, tengo que ir equipando mi casa para ver si que mañana me toca trabajar desde la casa, para ver cómo lo voy trabajando, haciendo una buena tarea para asegurar el trabajo, porque lamentablemente en este momento en que la crisis pega, la economía se achica. El sector externo de alguna forma se va a corregir, menos exportaciones, ahí se va a corregir. Pero el consumo es el que va a verse afectado, ¿verdad? Y la crisis pinta para largo. La crisis no tiene luz al final del túnel, porque no sabes, porque hay un letrero al frente que no te deja ver. Porque no sabes tú si esto va a terminar como en China, que ya China te dice, estamos felices porque nos hemos sacado las mascarillas, porque ya no hay un enfermo más en este sitio. Porque allá es mucho más fácil ordenar que se queden en la casa. La bondad es una dictadura, sí, ¿no? yo a mis hijos les vivo diciendo eso, pero mis hijos solo pasan saliendo a fiesta, digamos. Que no eres chino, pues. Sí, entonces hay que tratar de ver cómo este tema logras controlar. Italia se da cuenta de que hoy día esto está yéndose de las manos y entonces están cerrando. Salvador acaba de decir, no tengo ningún caso acá enfermo, no quiero tenerlo, cierra frontera. Exagerado el presidente salvadoreño, pero quizás eso es mucho más barato que enfrentar una crisis sanitaria, digamos, ¿no? Es la misma lógica que de salud local. La es mejor invertir, ¿no?, en la preventiva que en la otra, ¿no? Fausto Ortiz,
Gracias por acompañarnos, hermano. Terminamos con mi conclusión de esta mañana. Esto es el punto final. Hablaba ayer sobre la credibilidad del presidente Moreno y cómo era importantísimo que en estos momentos un anuncio presidencial tan indispensable como el económico fuera creíble y resultara creíble. Poco creíble resultó puertas afuera del Ecuador, eso lo demuestra el crecimiento del riesgo país después de los anuncios del gobierno nacional. Pero aún peor resultaría puertas afuera del país la imagen de cosas pasando por la Asamblea Nacional. A mí me aterra, y yo vivo aquí, me los conozco. Imagínense afuera que lo que han visto es lo que han hecho. Que las grandes decisiones del país, que el 30% de lo que se pretende recaudar, o el 40%, dependiendo de qué es lo que vayan a enviar, tenga que pasar por una asamblea, donde las principales bancadas han dicho no queremos ser impopulares porque estamos a puerta de elecciones, donde las principales bancadas no tienen una sola propuesta que no sea no señor gobierno. Es de pánico. Esta fue una asamblea que le valió madres trepar por primera vez el riesgo país de forma significativa con la caída de la mal hecha ley económica urgente que pasaron en diciembre último. Lo que necesitamos es una clase política que entienda la real dimensión de lo que hablamos, de lo que nos estamos jugando aquí. Porque nadie pide soluciones mágicas y soluciones que nos gusten a todos. Lo que pedimos al menos es que sean soluciones pensadas. Que cuando ponen el dedo para votar, estén pensando no solamente en la fotito, en la lista que va a salir en el periódico y en las elecciones del próximo año, sino también en las consecuencias que esto va a traer para el país. Para bien o para mal, esta es la clase política que tenemos y es con la que hay que jugar. Veamos cuál es el resultado del partido. Aquí nos vemos mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.